Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos un espacio de medida dado y f una función medible no negativa. Entonces vamos a estar considerando particiones con una cantidad numerable de puntos. Van a ser particiones del intervalo 0 hasta infinito, cerrado aquí en 0. Entonces el primer punto de la partición pues es el 0 y de ahí tenemos una cantidad numerable, ¿no?, de puntos. Y por la norma de P denotamos la norma de la partición, que en este caso es el supremo de las longitudes de los subintervalos generados por esta partición. Entonces, el primer inciso vamos a probar que la integral de f es menor o igual que el límite inferior cuando la norma de P se va a 0 de esta serie que está aquí. Entonces, la serie desde k igual con 0 hasta infinito de sk por la medida de los puntos de la imagen inversa del intervalo de tk más 1 bajo la f, cerrado en tk y abierto en tk más 1. ¿Dónde quiénes son estos ck? Estos ck son cualquier sucesión de puntos no negativos, de tal forma que el primero es 0 y de ahí en adelante los siguientes va a estar en el intervalo, el ck está en el intervalo ck y tk más 1. Este c igual a 0 se va a ver, porque se pide esto un poquito más adelante. Y el segundo inciso pide probar que si además la medida del espacio es finita, entonces la integral es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la misma serie que tenemos arriba. ¿Ah? Entonces, bien, vamos a iniciar. Entonces, empezamos por el inciso A. Entonces, por EK vamos a anotar estas imágenes inversas, ¿no? Entonces, esto me va a generar una partición porque estoy tomando aquí desde 0. Aquí estarían todos los puntos de la partición, ¿no? Estaría T1, T2. Entonces estoy tomando imágenes inversas de estos intervalos, ¿no? Cerrado aquí abajo y abierto arriba. Entonces voy tomando las imágenes inversas con la F y eso me genera aquí una partición del espacio, ¿no? Entonces esos son elementos medibles, sí, porque esta función es medible. Ahora, con esta sucesión de medibles vamos a generar una función también medible que va a ser esta serie que está aquí. La serie de k igual con 0 hasta infinito de ck por la característica de los ck's. Esta es la sucesión que nos dieron, ¿no?, desde un principio. De tal forma que el ck vive precisamente entre tk y tk más 1. Entonces aquí estaría el tk, estaría el tk más 1. Y el ck es cualquier punto que vive entre ellos dos, ¿no?, incluyendo el tk, pero excluyendo el tk más 1. Y lo primero que vamos a probar es que puntualmente, o sea, para cada x que esté en x, el límite de esta sucesión de funciones es precisamente el f, cuando la norma de la partición tiende a 0. Vamos a probar esta afirmación. Primero agarramos un punto ahí cualquiera. Entonces vemos dos casos. Si la función vale 0 ahí en ese x, entonces el x pertenece precisamente el E0, ¿no? E0 era el primer punto, el primer elemento de la partición esta, ¿no?, generada por la imagen inversa de este intervalo bajo la función f. Entonces, ¿de cuál está ahí? Pero entonces, ¿ahí qué pasa? Como estoy aquí en el E0, ahí automáticamente el SP de X es igual a, bueno, sería el C0, pero ese es igual a 0. ¿Por qué? Porque el S, recuerden, es esta sucesión. Entonces, nomás va a estar el X que tome va a estar en un único, entonces en este caso va a estar en el E0, y ahí es el C0, pero vale 0. Entonces ese caso se sigue inmediatamente. Ahora, supongamos que el f de x es positivo. Entonces, si el f de x es positivo, vamos a estar considerando nada más particiones, de tal forma que la norma de la partición sea menor que f de x, ¿no? Recordemos que al final vamos a tomar límite cuando la norma de la partición sea 0, entonces esta condición se puede tomar. Entonces, en este caso, bueno, aquí estaría, voy a hacer el dibujo, aquí está la recta real, aquí está el 0, que es el t0, aquí está t1, aquí está f de x, y como estoy pidiendo que la norma de la partición sea menor que el f de x, el t1
está estrictamente abajo del f de x. Pero entonces el f de x va a caer en alguno de los subintervalos de la partición generada, ¿no? Entonces va a existir un único k0 mayor o igual que 1, de tal forma que el x esté en el k0, ¿no? Entonces aquí lo dibujé. Entonces el f de x sería mayor o igual que el tk0, pero menor estricto del tk0 más 1. Y eso implica que está ahí. Y ese es único, ¿no? Porque otra vez estos generan una partición del espacio. Pero entonces, ¿qué pasa? Se tienen estas dos desigualdades. En este caso, esto sería un 1, porque precisamente el x está en el ek0. Y esta es la definición, bueno, se debe a cómo agarramos el ck, ¿no? El ck estaba entre el tk y el tk más 1. Entonces, ese no hay problema. Este también se da porque precisamente el ek0 lo agarré de tal forma que el f de x era mayor o igual que el tk0 y menor estricto que el tk0 más 1. Aquí me falta un k0. Entonces, estas desigualdades se va a seguir lo siguiente. La distancia entre f de sp de x y f de x va a ser igual a... Ahora, esta s, usando la definición, es esto, pero la x está en un único ek, que es el ek0. Entonces, de todas estas sumas, no solo sobrevive el correspondiente al ek0 y se vuelve este. Y f de x, bueno, lo multiplico por la característica del ek0, ¿no? Que pues, en este caso sigue siendo 1. Y esta distancia que está aquí, por estas dos desigualdades, es a lo más, pues, la longitud del intervalo donde cae, ¿no? Porque ambos puntos están en el intervalo, ambos puntos, me refiero al ck0 y al f de x, están en el intervalo de tk0 a tk0 más 1. Entonces esta distancia lo mucho es esa longitud, pero esto es menor o igual que la partición de p, ¿no? Y entonces aquí ya termina la afirmación porque se concluye tomando límite cuando p se vaya a 0, ¿no? Entonces se pega a este. Bien, entonces ahí termina la afirmación, ¿no? De la convergencia puntual de las SP a la función. Y ahora, otra observación que vamos a hacer más adelante es por el teorema de la convergencia monótona, la integral de SP es precisamente esta serie. Es la serie de k igual con 0 hasta infinito de sk por la medida, ¿no? Que también se puede escribir como la serie k igual con 0 hasta infinito del ck por la medida de k, ¿no? Bien, entonces ya vamos a probar la afirmación esta que queremos y vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que esta no es válida, o sea que la integral de f no es menor o igual que el límite superior, ¿no? Entonces si no es válida, pues se da la otra. Es decir, la integral de f es menor estricto que este límite inferior. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí recuerden, este es igual a este, ¿no? Eso ya lo vimos en la observación. Entonces, si este límite inferior es menor que esta integral, yo puedo encontrar un número positivo que se queda ahí en medio entre esos dos, ¿no? Entonces, aquí está el dibujo, entonces aquí está la integral de f, aquí está el límite inferior de las integrales de cp, y aquí hay un número r, ¿no? Que está estrictamente entre este y este. Pero ahora, ¿quién es el límite inferior? Entonces, el límite inferior por definición es este. Es el supremo sobre las deltas positivas del ínfimo sobre las normas de sobre las particiones cuya norma es menor que delta de estas integrales, ¿no? Estas que están aquí. Entonces, de aquí se sigue que si yo tengo aquí el límite inferior, como es el supremo de estos ínfimos, cada uno de estos ínfimos se queda hacia la izquierda, ¿no? Entonces, no importa qué delta ustedes me den, este ínfimo está a la izquierda del límite inferior, que está a la izquierda del R y la R está a la izquierda del F, ¿no? Entonces tenemos estas, así se ven los puntos, ¿no? En la recta real. Entonces, ¿qué pasa? Si, como yo tengo esta situación que está aquí, y recordando que estos ínfimos, cuando la delta tiende a 0, cada uno de esos ínfimos se pega precisamente al límite superior,
Ujú. Entonces lo que yo puedo hacer es puedo encontrar una sucesión de particiones P sub n, de tal forma que la norma de la partición tiende a cero, y de tal forma que la integral de cada uno de ellos, de la integral de Spn, es menor que R. Simplemente utilizando por cómo están acomodados y que estos ínfimos se van pegando a este que está aquí, no cuando la delta tiende a cero. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya que tengo esta situación, puedo aplicar el lema de Fatou a estos porque estos son medibles no negativas. Si aplico el lema de Fatou a esta sucesión, yo tendría que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Y este es menor o igual que R porque cada una de ellas es menor estricto que R. Pero esta integral que está aquí, perdón, este límite inferior que está aquí es precisamente F, porque probamos que el límite puntual de cada una de estas de la sucesión SP es precisamente F. Entonces, ¿qué concluyo? Que la integral de F es menor o igual que la de R, pero yo había visto acá, por cómo acá la RR, que la R era más chiquita que la integral de F, ¿no? Entonces ahí tengo una contradicción. Entonces tengo una contradicción, ¿y dónde vino? Pues de suponer que no tenía la desigualdad del límite inferior. Entonces, pues se concluye que la integral de F de mu es menor o igual que el límite inferior, ¿no? Cuando la norma de la partición tiende a cero, de estas integrales. Bien, y eso acaba el primer inciso. Se acaba el inciso A. Entonces ahora vamos a iniciar la prueba del inciso B. Y si se fijan por el inciso A, puedo suponer que esto es finito, porque si es infinito, pues esto me daría una igualdad. Y entonces eso implicaría que el límite inferior es infinito, pero el límite superior también es infinito, porque estoy tomando el límite inferior de puros números mayores iguales que cero, entonces todo sería infinito. Entonces puedo suponer que la integral de f es finita. Y para esta parte vamos a necesitar probar esta afirmación. El límite, cuando t tiende a cero, de las integrales de f sobre estos conjuntos van a ser cero. Y pues esta afirmación también tiene un poco de sentido porque estoy integrando sobre estos conjuntos y cuando t tiende a cero, estos conjuntos, pues en principio se van pareciendo cada vez a cuando la función es cero, ¿no? Entonces la integral de cero pues es cero. Entonces vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar este límite. Entonces primero nos damos cuenta de lo siguiente. Entonces la integral sobre todo el espacio se puede descomponer como la integral sobre los puntos donde la función es mayor o igual que t más la integral sobre los puntos donde f es menor que t, ¿no? Y usando que esta integral es finita, para probar que esta integral es cero, perdón, que el límite cuando t tiende a cero de estas partes es cero, es suficiente probar que el límite de esta parte es la integral total. Entonces lo que vamos a probar es que el límite cuando t tiende a cero de la integral, pero solo en estas partes, sobre x, donde f de x es mayor o igual que t de f, ¿no? Esta es la integral sobre todo el espacio. Y aquí vamos a aplicar el teorema de la convergencia monótona para probar esto. Entonces primero notamos que esta integral, donde estamos tomando los límites, pues es menor o igual que la integral del total, ¿no? Entonces simplemente porque esta función es no negativa y este conjunto está contenido en este. Entonces aquí estaría la integral, aquí lo dibujé, aquí está la integral sobre todo el espacio, aquí está la integral sobre solo los puntos donde la f de x es mayor o igual que t, pues estos están a la izquierda, ¿no? Y lo que yo quiero probar es que cuando t tiende a cero, este límite es igual a esta integral. Entonces, ¿qué pasaría si no? Si estos números no tienden a cuando t tiende a cero, significa que puedo encontrar aquí una vecindad alrededor de la integral de f, de tal forma que siempre va a haber puntos de estas para t cercana a cero que se quedan afuera, ¿no? Siempre va a haber una t de tal forma que esa integral donde f es mayor o igual que t se queda fuera de esta vecindad. Pero entonces, ¿eso qué implica?
Entonces, si el límite no es válido, voy a poder encontrar esta sucesión de puntos positivos que sea decreciente, que el límite se vaya a dar al 0 y un número positivo r, el r sería este que está aquí, de tal forma que estas integrales sobre los puntos donde f de x es mayor o igual que tn es menor o igual que r, pero menor estricto que la integral. Y después, ¿qué hacemos? Me fijo gn f por la característica donde la f es mayor o igual que tn, ¿no? Luego notamos, como estoy tomando la sucesión que sea monótona creciente, este conjunto que está aquí, donde el f es mayor o igual que tn, pues está contenido en los x donde x es mayor o igual que el tn más 1. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que las características, la característica donde f es mayor o igual que t, pues es más chiquita donde f es mayor o igual que tn más 1, y por lo tanto el gn es menor o igual que el gn más 1. Entonces, ¿qué tengo? Pues ya estoy formando una asociación de funciones medibles que es monótona creciente. Y además, el límite cuando gn tiene infinito sería el límite de f multiplicado por esta característica, ¿no? Cuando t es mayor o igual que n. Pero el límite de las tn's es 0. Así agarré la asociación. Entonces, este límite es precisamente la f por la característica de f de x, donde f de x es mayor o igual que 0. Pero la función f es no negativa, entonces esto es simplemente f. Entonces ya encontré una asociación de funciones no negativas, monótonas crecientes, cuyo límite es la f. Entonces, por el teorema de la convergencia monótona, la integral de la g la integral de las genes tienden a la integral del f. Pero aquí viene la contradicción, ¿por qué? Porque la integral de gn pues es precisamente la integral sobre los puntos donde f de x es mayor o igual que tn, pero estos los habíamos escogido de tal forma que siempre eran menor estrictos que r, menores iguales que r, y r era menor estricto que esta integral que está aquí. Entonces, si yo tengo esta desigualdad estricta y esta mayor o igual, estos números no pueden acercarse a este n, por lo tanto este límite es falso. Entonces llegamos a una contradicción. Entonces, ¿de dónde vino? Pues de suponer que que este era falso, ¿no? Entonces ya probé y en consecuencia ya probé esta afirmación que está aquí. Entonces ahí acaba esa afirmación. Ahora sí, vamos a probar que el límite de estas series, cuando la norma de la partición tiende a 0, es precisamente la integral, ¿no? Recordemos, el C0 es igual a 0. Entonces, toda esta serie realmente es la serie desde k igual con 1 hasta infinito. Ahorita vamos a ver qué pasa en el C0, ¿no? Cómo vamos a tratar ese caso. Aquí en esta integral, ¿no? ¿Cómo se refleja esto en esta integral? Bien, entonces pues agarro un epsilon mayor que 0. Entonces, por la afirmación que acabamos de probar, existe un delta positivo, de tal forma que cuando integro, pero nada más aquí, sobre los puntos donde la función es menor que t, los que están cercanos a 0, esa integral es menor que epsilon medios, ¿no? Y esto pasa para toda t que sea de 0, que esté entre 0 y delta, ¿no? Ahora, por otra parte, voy a agarrar P una partición de tal forma que la norma de la partición sea delta, ¿no? La delta que existe acá, que viene de la afirmación. Y como la norma de la partición es menor que delta, notamos que T1 menos T0, que es simplemente T1 porque este es 0, pues es menor que la norma de la partición y esto es menor que delta. Entonces el primer punto no cero de la partición siempre es menor que delta. Y ahora vamos a agarrar un n mayor estricto que 1, ¿no? Y me fijo en estas sumas. Entonces, la suma que igual con 1 es n de la integral sobre los secas y esta parte de la serie, ¿no?
Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Pues uso linealidad aquí. Meto todo en la misma integral. Entonces esto tiene que ser f menos ck. Memo. Y aquí uso la desigualdad. La norma, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿no? Esto me quedaría así. Y la desigualdad del triángulo, ¿no? Para meterla en la suma. Luego, ¿qué está pasando aquí? En EK, acuérdense, en EK son los puntos de tal forma que la función es mayor o igual que la TK, pero menor que la TK más 1. Y el CK, así lo agarren. Esto es mayor o igual que TK y menor que el TK más 1. Entonces esto que está aquí simplemente la distancia entre estos dos puntos, pero nada más en este conjunto, ¿no? En el EK. Pero como ambos puntos, el f de x y el c de x están en este intervalo, esta longitud es a lo más, pues la longitud del intervalo donde viven, que eso es tk más 1 menos tk. Entonces esto es menor o igual que tk más 1 menos tk. Y ya le puedo quitar valor absoluto, ¿no? Porque el tk más 1 es más grande. Multiplicado por la medida del espacio. Perdón, la medida de k. Pero esto a su vez es menor o igual, este que está aquí, lo puedo acotar por la medida de, perdón, la norma de la partición, ¿no? Que está acá. Y esto sería la suma de k igual con 1 hasta n de la medida de los secas. Pero la medida de los secas es perdón, los secas son, disjuntos. Entonces esta suma se puede ver como la medida de la unión de los secas. De k igual con 1 hasta n mayúscula. Y esto que está aquí lo acoto por la medida de todo el espacio, ¿no? Entonces queda igual. Y como la medida del espacio es finita, esto lo acoto por esto. Y ya me queda esta desigualdad. Entonces, a ver, empecé con este valor absoluto de estas sumas. Y llegué que es menor o igual que nada más la norma de la partición por la medida del espacio. Entonces, si aquí tomo el límite cuando k se va a infinito, tengo lo siguiente. La serie de estas integrales menos la serie del ck por la medida de k es menor o igual que la norma de p por la medida de la partición. Y ahora, aquí lo que voy a hacer es usar el teorema de la convergencia monótona, utilizando que cada uno de estos es son ajenos. Entonces esta serie de integrales sería la integral sobre la unión, desde k igual con 1 hasta infinito. Pero esa unión desde k igual con 1 hasta infinito simplemente son los puntos de tal forma que f de x es mayor o igual que el t1, ¿no? Aquí no estamos agarrando el E0, porque en ese punto este era 0, ¿no? Eso lo vamos a tratar aparte. Entonces ya me queda este. Entonces ya me quedó esta desigualdad, ¿no? Le voy a llamar estrellita. Bien. Y luego nada más queda una estimación más. Como el T1 es menor que delta, esto ya lo habíamos visto, la integral de f sobre este conjunto, que es el que me faltaba desde 0 hasta 1, ese es menor que epsilon medios. Por lo tanto, ¿cómo puedo estimar esto? Entonces la integral del total menos esta serie, lo voy a estimar así. Sería la integral simplemente sobre los puntos donde esto es menor que T1, más, aquí voy a estimar el resto de la integral de los puntos donde f de x es mayor o igual que T1, f de mu, menos esta serie. Aquí ya empiezo en 1 porque recuerden el ck es 0. Entonces por eso ese lo tuve que tomar aparte acá. Entonces esto estaría como contando, bueno, estaría como reflejando, ¿no? Que el ck es igual a 0. Y esta primera parte es menor que epsilon medios, por lo que ya hemos visto. Y esta que está aquí, este valor absoluto, es menor o igual que la norma de p por la medida de la partición.
¿qué me quedó? Que este valor absoluto entre esta integral y esta serie pues es menor o igual que epsilon por la norma de la partición y la medida del espacio. Entonces si tomo la medida del espacio que tiende a cero, pues me da la desigualdad ya. Eso nomás concluimos, ¿no? Tomando la norma de la partición que tiende a cero, se concluye que esta integral de f de mu sobre todo el espacio, sí, bueno, si lo pongo formalmente, tiene que ponerlo así, el límite cuando la norma tiende a cero de esta serie, menor o igual que cero, ¿no? Bueno, sería menor o igual que epsilon medios, pero epsilon medios fue arbitraria, ¿no? Entonces de ahí se sigue que pues, esto es menor o igual que cero y por lo tanto entonces esta integral es este límite. Ya, y ahí termina el ejercicio.